Pues bienvenidas, casi bienvenidas, fundamentalmente, y bienvenidos. Y nada, hoy yo creo que el protagonismo lo tienen nuestras mujeres y le dejo para que arranque la sesión a Gemma Fernández Sanz, que es la que pues está moviendo todo el proyecto de Mujeres ICADE en la asociación. Así que, Gemma, adelante. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias, por supuesto, a nuestras ponentes y nuestro moderador de excepción. Y yo quería empezar con una pregunta. ¿Quién ha sido aquella mujer que más os ha impulsado en un cambio importante en vuestra carrera profesional? ¿Quién ha sido aquella mujer que más os impulsó en un momento de cambio importante? Seguro que todas tenemos a alguien en mente y te acuerdas, ¿no? De una jefa, de una amiga, de una madre, de una hermana, de una compañera, de un tal. Bueno, pues esto, Mujeres ICADE va de esto, de impulsar el cambio. Y para eso hoy tenemos esta ponencia, ¿no?, que son de Mujeres ICADE que impulsan el cambio. Y el cambio a veces va de alguien que da un paso hacia adelante y a veces va de alguien que ayuda y que hace crecer a otros, ¿no? Pues esto va de que hoy pues tengamos la oportunidad con nuestras tres ponentes de conectar, de inspirar y quién sabe, ¿no?, de ver que el cambio no siempre está en los grandes gestos, a veces está en una conversación, en un clic y en un momento decisivo, y está en cada una de vosotras el que veáis, en cada una de nosotras, que el cambio está en nosotras. Sin más, Íñigo y compañeras, no sé si no necesitas esto. Bueno, muchas gracias por venir. Yo me puse en una esquina, soy el moderador y me voy a dedicar a moderar. En cualquier caso, respondo a la pregunta. ¿Quién es la mujer que más me ha inspirado a mí? Y como se lo he dicho antes a Gemma y a Elia, mi señora madre. Mi señora madre se doctoró en Ciencias Físicas en el año 69, al año detrás de que yo naciera. Es decir, se había licenciado antes en Físicas, en la Central. Participaba en política en aquella época. Como os podéis imaginar, participando en política en el año 69, participaba en política, ahí está. Luego tejió numerosas asociaciones de mujeres, algunas de ellas todavía existentes, y nos tuvo a 3 hijos, con lo cual en casa está mi padre, físico y un señor estupendo, como os podéis imaginar, porque no era normal, y 3 hijos después que hemos salido como velas, a pesar de que mi madre dedicó una intensa vida a trabajar y a su mundo político y al mundo profesional, y no tenemos ninguna tara. O sea, todos bastante bien formalitos hemos salido, esto se lo tuve que explicar a mi profesor de romano en primero aquí en ICADE y tuve una bronca con él. Pero bueno, como eso de agua pasando de molino, lo dejo lo del profesor aquel. Bien. Es para mí una alegría estar con Carolina Roca, Marlene Estevez y Elia Pons. Carolina Roca es C3, cuenta con más de 25 años con muchos años de experiencia en el sector inmobiliario y es directora general del Grupo Roca desde 1999 y preside Asprima. Elia Pons es socia del área de Derecho Tributario en Garrigues. Ser socio de tributario en Garrigues es como lo más de lo más, porque en Garrigues el tributario es un elemento muy importante. Entonces es una mujer que también manda mucho. Y Marlene Estevez es socia directora del Departamento de Litigación, Arbitraje y Mediación de Roca Junyan. Doy fe de que Elia y Marlene son unas estupendas civilistas, además Carolina me imagino que también, aunque de eso ya no doy fe, o sea, no lo sé. Entonces, voy a intentar ser muy breve o sea, mi papel es el artículo 1104 del Código Civil. Dice que la negligencia consiste en la omisión de la diligencia que exige la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar es la regla de saber estar
que ha dado el Código Civil y que permanece más allá de un siglo. Porque ¿cómo tienes que comportarte? Conforme a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Esto es saber estar, lo que nuestras abuelas llamaban saber estar. Entonces, saber estar en mi caso es estar muy callado y que hablen. Yo os voy a hacer preguntas, pero sentiros libres para decir lo que más os interese, lo más divertido, lo que más queráis llamar la atención. Con lo cual, de la presentación que os he hecho, primera pregunta, ¿habría algo más personal que querríais añadir? Aparte de Carolina Roca, directora general del Grupo Roca, Elia Pons, socia de Garrigues de Tributario, Marlen, socia directora de Roca Xunchen. Yo creo que, me imagino que en las tres, pero bueno, voy a hablar por mí. O sea, yo generalmente hablo de mis tres facetas, ¿no? La faceta, es verdad, de empresa familiar, ¿no? Empresaria de empresa familiar, que es socia directora del Grupo Roca. También hablo del, que sí que lo has mencionado, presidenta de Asprima, o sea, también tengo esa gorra institucional, ¿no? De sector, y también hablo de mi pata familiar. Madre de 2 hijas, una de ellas, como acabo de comentar, acaba de entrar en ICADE, o sea que sí, yo incluiría, por supuesto, la tercera faceta, que además es algo muy propio de las mujeres. Yo creo que los hombres, cuando se presentan, nunca hacen esta mención. Yo, en cuanto puedo, lo digo y especifico claramente que mi vida son 3 campos distintos a los que tengo que equilibrar el tiempo destinado a los 3, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además me parece muy importante el mensaje para donde estamos hoy. Podemos hacer todas las facetas de la vida en igualdad de condiciones, en igualdad de importancia y intentar ser excelentes en todas las facetas. Y la de madre es muy importante también. Yo también soy madre y me encanta ahora decirlo lo primero siempre, pero cuando lo has dicho me ha nacido otra apreciación. A mí me dices, ¿no? ¿Quién es Marlen? Pues sí, esos son los títulos, hoy son esos, mañana serán otros, ¿no? Pero al final es como la persona. A mí, mi padre siempre me enseñó una frase que la llevo tatuada en el corazón, que es que tu cabeza sea capaz de llevarte, ¿no? donde te pide tu corazón. Entonces, mi pasión, que no sale ahí, es conectar personas. Me gusta muchísimo la gente y me gusta mucho conectar personas y ver que cuando tú juntas talento siempre pasan cosas buenas. No sabes el qué muchas veces, pero pasan cosas buenas. Y luego me encanta aprender de todo. Y es un problema, porque yo estoy aprendiendo a decir que no, ¿no? Entonces, eso también es muy identitario no sé, muy innato en mí. Y luego diría que me gusta mucho disfrutar. Digo, mira, en el epitafio que ponga, trabajó mucho, pero se lo pasó muy bien, ¿no? Porque si no, también muchas veces nos olvidamos de esa parte que yo la identifico con estar presente. Estoy aprendiendo a estar presente. Y eso me gusta mucho trasladarlo porque... ¿Quién es una persona, comentabais antes, ¿no? que te ha cambiado la vida? Pues mi abuela, sin duda, mi hija ahora, en muchos sentidos, pero reciente, hace 5 años, no sé si os ha pasado alguna vez, recibí un comentario que cambió mi carrera, que fue, Marlen, estoy yendo a un coach que te gustaría mucho, podrías... Y yo pensé, pues si yo estoy muy bien, le dije a mi amiga, me dice, lo que no sabes es que puedes estar mucho mejor. Y yo... Mierda, me ha dicho lo que tenía que decirme para que dijera, bien, pues entonces quiero probar, ¿no? Y esa conversación con esa persona totalmente imprevista, imprevisible, me hizo cambiar porque entré en un mundo también de autoconocimiento y reflexión muy bonito que me ha ayudado a irme conociendo más. Fenomenal. El artículo siguiente al 1104 es el 1105. Esto pasa en todos los códigos. Y el artículo 1105 es el que dicta el caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor es cuando algo es imprevisible e inevitable. Entonces, tomo lo de imprevisible e inevitable, porque viva lo imprevisible y lo inevitable. Entonces, mi pregunta ahora sería, cuando dejasteis ICADE, hace no tanto,
desde mi perspectiva, que es otra. Cuando dejasteis ICADE, o sea, ¿qué cosa habíais aprendido que luego os ha sido muy útil y que en aquel momento ni siquiera sabíais que sabíais? Es decir, ¿qué aprendisteis? O sea, ¿qué para vuestro primer salto en el mundo profesional, qué os llevasteis de ICADE que fue una cosa que os sirvió? Si queréis empezar, como queráis. Bueno, yo siempre he tenido muy claro que una de las cosas que más valoro de haber estudiado en ICADE y haber estudiado específicamente 3, yo recuerdo un profesor de penal que teníamos que justo detrás de él teníamos una asignatura, no sé, econometría, y él decía, entraba en clase y cuando veía todos los garabatos, ¿no?, de econometría, de tal, pero esta gente, ustedes no pueden tener una vocación, porque no se puede tener una mente para el derecho y luego hacer clic y cambiar. Y es cierto, ¿no?, que a mí eso, que nos lo decía nuestro profesor de penal a modo de crítica, yo creo que es lo que más me ha servido, o sea, para afrontar el mundo de la empresa y concretamente el sector donde me muevo yo, ¿no?, el sector promotor-constructor, que es un sector muy, muy complicado, donde por un lado hay que tener muy claro la faceta empresarial, la faceta financiera, pero también bueno, pues el urbanismo y el intervencionismo y la relación con la administración requiere tener conocimientos jurídicos. A mí realmente me ha ayudado muchísimo el tener esa doble mente, ¿no?, y esa capacidad de absorber todo, de entenderlo todo, da igual por dónde me venga, ¿no?, si me viene por el lado jurídico o me viene por el lado empresarial. Y de hecho echo de menos el no haber tenido un poco de formación técnica, ¿no?, porque yo cuando entré en la empresa pues vi que rápidamente cogía todo lo que era pues eso, lo jurídico y lo empresarial, pero en lo técnico pues me he tenido que remangar y aprender lo que es estudiar el FI del 18 para el cálculo de la estructura, para que no me entre tanto hormigón o menos hierro, ¿no? Entonces me hubiera venido bien incluso esa tercera pata, ¿no? Pero no, sinceramente, yo creo que es... Lo noto mucho porque ya a estas alturas de la vida, sin decir cuántos años llevamos y además presidiendo la asociación donde tengo en mi junta rectora pues a los empresarios promotores más, sí que noto en muchas ocasiones que incluso en negociaciones importantes donde te estás tomando una decisión de inversión importante, aquel que no tiene un conocimiento jurídico siempre dice, bueno, a ver qué dicen nuestros asesores. Digo, uy, madre. Yo creo que es importante el tener el criterio jurídico, decir, desde luego, porque dices, yo gran civilista no soy, ¿no? Pero sí que es cierto que depende de lo que me digan mis asesores, puedo interpretar o hacerles ir por otro camino, ¿no? Mientras que teniendo la doble formación, o sea, no teniendo la doble formación, pues es como te da miedo, ¿no?, entrar en el tema y decir, oye, no, yo esto lo que me digan los asesores, y a la inversa igual, o sea, que si tienes conocimiento jurídico y desconoces absolutamente las cuestiones financieras, pues igualmente estás muy pez, ¿no? O sea que yo, eso es lo que más valoro, ¿no?, la capacidad de esa doble mente y de meterte información y ser capaz de depurarla, optimizar y simplificar, sí. Mi ámbito es más técnico que el de Carolina. Soy asesora tributaria especialista en inmobiliario internacional, con lo cual es muy específico. Nos tenemos que especializar mucho aquellos que nos vamos a dedicar a trabajar el derecho en un despacho de abogados grande. La especialización es fundamental. Y yo soy una apasionada del derecho, una apasionada. Y yo decidí hacer E1, no E3, porque a mí lo que realmente me gusta es ser jurista. Y lo comentaba antes con Íñigo, yo todavía a día de hoy, y hace más de 20 años que terminé ICADE, a día de hoy todavía me acuerdo, utilizo y necesito Administrativo 2
responsabilidad civil contractual y extracontractual y gracias a lo que sea, nunca más penal. No podía. Importantísimo. Para mí, importantísimo la calidad técnica que hemos conseguido gracias a ICADE, pero sobre todo el espíritu de trabajo y sobre todo, fundamental, la red de apoyo que yo saqué de ICADE en forma de mis amigas, que siguen siendo mi núcleo más importante de soporte a día de hoy. Venga, pues yo por decir algo distinto, en mi caso no ni tan claro hacia un lado ni hacia el otro. Yo vengo de familia de juristas y siempre pensé que mi camino era el derecho. Tampoco me lo había planteado mucho, me parecía como natural, pero luego por ese problema que tengo de la curiosidad, pues digo, pues qué divertido esto, empresariales también. Yo hice 3, tuve la suerte también de que Íñigo me diera clase y lo recuerdo perfectamente. La verdad que tengo muchos profesores guardados y un buen profesor te marca, ¿no? Una carrera y un espíritu. Y estaba diciendo, me encantaba el derecho, yo me iba a dedicar a eso hasta que dije, qué interesante, ¿no? Me fui a hacer Erasmus a Suiza y yo, pues esto de empresariales como que me divierte. Y empecé hasta que me di cuenta, digo, no, si realmente mi vocación, ahí la comparto contigo, Elia, es de jurista, ¿no? Voy a tirar ya por este camino. Y lo que he sentido siempre que me he llevado de estas aulas ha sido el espíritu de superación. Para mí, muchas veces estar aquí era un reto absoluto a todos los niveles, con matemáticas puras, cuando yo decía, es imposible que yo esto lo supere. O sea, me parecía como una montaña así y al final, pues en la vida te enseña que con esfuerzo, dedicación y un poco de cariño, ¿no? Y gente que te ayuda, otros tú ayudas si puedes, pues al final puedes con todo. Y eso me ha servido a lo largo de mi carrera para cuando vienen los obstáculos, ¿no? Grandes y los baches, que vienen muchos, pues decir, pues no sé cómo, pero esto lo supero. Y eso es lo que yo me llevo de las aulas. Qué bueno, o sea, de momento llevamos doblemente calidad técnica, red, espíritu de superación. Yo creo que esto todavía se puede predicar de los ICADES actuales, ¿eh? Creo que esto es una cosa que se podía predicar de los ICADES de la Edad Media, como yo, y de la Edad Contemporánea. No, yo soy de cuando reinaban Isabel y Fernando. O sea, de aquella época. Joder, la que montamos con Colón. Fue una cosa... Bueno, en cualquier caso... esto yo creo, digo, estos aprendizajes están muy bien porque no te das cuenta en carrera, creo yo. En carrera no te das cuenta. Entonces, pues la pregunta, gracias de verdad porque no te das cuenta. Quizás desde un punto de vista más concreto os haría una pregunta concreta a cada una. Carolina, tú estás en una empresa familiar. ¿En qué momento sentiste que rompías y empezabas a ser tú? Bueno, en mi caso es que fue desde el primer momento, la verdad. Yo, es cierto que bueno, terminé ICADE y no tenía muy claro querer incorporarme a la empresa familiar, pero bueno, sí que hice una rotación. Teníamos en ese momento 3 delegaciones en Castellón, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Aragón, que Aragón es nuestra, yo soy zaragozana. Hice una rotación de 1 año y por las 3 delegaciones, y al terminar el año pues dije, me apetece incorporarme a la empresa, o sea, ya he hecho la rotación, pero me quiero incorporar abriendo delegación en Madrid. Y ahí tengo que reconocer que mi padre, pues la verdad es que fue un pionero en lo que es la transición del negocio familiar, y además muy pionero porque no hizo distinción de géneros, o sea, entre mis hermanos y yo. Y me dijo, pues si lo quieres, adelante. Es decir, la matriz te va a dar auxilio financiero, pero aquí tienes tus poderes solidarios y inicia tu aventura en Madrid, ¿no? Y ya sabiendo que además Madrid era una plaza pues complicada, sonaba como una plaza complicada. Luego realmente ha sido, vamos, en este momento el 95% de la producción de Grupo Roca es en la Comunidad de Madrid. O sea que, y realmente entonces sí, me incorporé a la empresa familiar, pero es cierto que abrí la delegación de cero y la hice a mi
a mi forma, ¿no? y modo. La contratación, el presentarme a los primeros concursos para adjudicación de suelo, creé la constructora igualmente, o sea que porque somos promotora constructora y es cierto que tenía algo muy importante que es el auxilio financiero, es decir, no empiezas de cero, sino que puedes siempre llamar a la central y decir, pues para la tesorería de este mes voy a necesitar tanto, ¿no? Pero bueno, hubo un momento dado en el que 3 años después ya fuimos totalmente autónomos y a partir de ahí es que hemos sido, bueno, con toda la crisis del 2008 y realmente lo que ha salvado nuestra empresa familiar ha sido la delegación de Madrid, que es donde se ha mantenido el tipo, ¿no? O sea, que tú desde el principio ya empezaste a ser tú. Elia, yo creo que tú en segundo de carrera no pensabas que ibas a ser abogada tributaria especialista en inmobiliario internacional. Es decir, pues, habría sido muy friki. Entonces, no sabía que existía. No, por eso. ¿En qué momento, o sea, esta súper especialización, o sea, en qué momento, es una cosa gradual o tú tienes algún momento como de iluminación que decías, me voy a especializar? O sea, ¿hay algún corte ahí? Lo mío fue en quinto, me enamoré platónicamente, lógicamente, de mi profesor casero. No pude respirar ya más que el tributario. Bueno, tengo que decir que mi padre es asesor fiscal, pero claro, en mi casa no discutíamos los temas de cómo se hace un IRPF, lógicamente. Ahí ya tuve claro que me iba a dedicar al tributario. Y luego, lo bueno, aquí sí que tengo que nombrar a Garrigues, lo bueno de Garrigues es que te acompaña, te pide, pero te acompaña en una especialización. Pero al contrario que Carolina, que se lanzó directamente, mi proceso fue muchísimo más lento, porque aunque yo sabía perfectamente la especialización que quería y además yo soy de Castellón, con lo cual el ladrillo lo tenemos incorporado. Entonces era tributario e inmobiliario, lo tenía claro, pero fue muchísimo más gradual. Yo tenía que descubrir mi potencial, que por supuesto en ICADE no lo descubrí y a principio de Garrigues tampoco. Tenía que descubrir yo misma mi potencial, yo descubrir... Tú te tuviste que lanzar y lo descubriste. Yo tuve que pasar por el desierto y descubrir qué quería ser de mayor. ¿Qué quería ser de mayor? Adelantándome a la segunda parte. ¿Quería ser líder o quería ser técnica? Que es perfectamente posible. O las dos cosas a la vez. Entonces lo mío fue muchísimo más gradual. Yo creo que mi mente despegó a partir de los 30 años. Al principio era ¿Cómo sobrevivo a Garrigues? Te advierto que a mí, por debajo de 30 años, cada vez me cae peor la gente, ¿eh? Lo único que tengo que aguantarles en clase, pero vamos. Es más, te diría que por debajo de 40 no soy capaz de entablar una conversación ya, casi. Marlene, yo a ti he tenido la suerte de verte más. Pues a Marlene me la encuentro muchas veces en el camino, además he conocido a tu padre, he admirado a tu padre. Eres una persona con una tremenda curiosidad intelectual, ya lo has dicho antes, es una curiosidad intelectual y todas las curiosidades. O sea, no sé si habrá curiosidad material, que también la tendrás seguro. Entonces, mi pregunta sería, un poco en la misma línea, es, una vez que ya iniciaste tu carrera, ¿has tenido algún momento de, es decir, ¿ha sido todo gradual o ha habido saltos? O sea, tenemos un modelo desde el principio saltó, un modelo más gradual. ¿Tú has tenido un satori, una iluminación? No. ¿Nos has contado una antes? ¿O cómo fue? No, me encanta que me hagas esa pregunta porque últimamente... O sea, quería compartir con vosotros dos cosas. Mi marido siempre dice que esta primera no os la cuente, pero yo os la voy a contar. Que es, yo quería ser periodista y actriz. Y entonces me mira la gente y me dice, pues te ha ido fatal. Y yo digo, no tanto. Porque parte, ¿no? Mis abuelos, pues como te marca la familia, eran juristas, una rama, y la otra, productores de cine, que no les conocí porque fallecieron antes. Pero bueno, esto es para decir que llevaba eso de alguna manera en la sangre. Y entonces me pongo a hacer teatro, esto yo creo que tú no lo sabes, era un secreto, pero la verdad que luego me ha servido mucho. Entonces dices, bueno, pero entonces, ¿por qué no hiciste eso? Digo, porque yo al final
parte sin saberlo, y te contesto la pregunta, no sabía ni que quería ser socia, no sabía ni que esto era, o sea, en mi casa no se hablaba de nombres de despachos como en otras casas, ni de... Yo no era realmente una inquietud que tuviera entre mí, yo quería hacer bien lo que fuera a hacer, que tampoco sabía lo que iba a ser, o sea, estaba muy abierta, pero me fue enamorando la profesión, y sí que tenía claro cuando cambié, estaba trabajando en Suiza en ese banco, y llamo a un profesor de la facultad y le digo, oye, que yo realmente quiero ser abogado. Y me dice, bueno, ¿qué abogado? Y yo, el de las pelis americanas. Y me dice, Marlene, eso se llama procesal. Y yo, uy, no, qué aburrido, procesal. No, eso no, que sí, que eso se llama procesal. Entonces ya entendí que eso era lo de, bueno, pues que ya me podía poner la toga, que podía hacer preguntas. Entonces, al final, desde otra perspectiva, pero he acabado actuando en juicio, representando intereses y haciendo preguntas. Entonces, he conseguido el objetivo, pero realmente cuando te has hecho la pregunta, a mí ese momento de iluminación sí que fue, y no se ha mencionado, y es verdad que normalmente se suele mencionar, para mí fue el momento de la maternidad. Y ahí descubrí dos cosas. Ese momento yo no era socia todavía, estaba en otro despacho y ni me había planteado que era mujer, ni que implicaba ser hijos, tenía que tomar cualquier tipo de decisión. Y entonces ahí estaba embarazada porque quería, y me acuerdo que todo el mundo, no cualquiera tercero, o sea, la gente que me quería, compañeros de ICADE con muy buenas posiciones, mi familia, Marlene, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo preguntando, ¿y ahora qué? ¿De qué? Y además, ¿por qué me lo preguntas a mí y no a él, no? Y entonces dije, no entiendo nada. Y llamé a un cura de los jesuitas con el que me había ido de voluntariado, Jean-Luc N'Yengue, que es, bueno, sé que tiene mucha relación con vosotros también. Y entonces le dije, oye, Jean-Luc, mira, me pasa esto. Y me dice, mira, Marlene, en la vida, ¿tú cómo quieres que sean tus hijos? Y yo, pues felices. Me dice, bueno, pues para que tus hijos sean felices, tú tienes que ser feliz. Y a ti te encanta tu profesión. Así que de cualquiera de las formas tienes que seguir, ¿no?, apostando por tu profesión para poder ser feliz y hacer feliz a tus hijos. Y mi lección, y ese fue mi momento, ajá, ahí sí que bajó la lucecita y ya ha sido como, si quieres, un objetivo vital, el darme cuenta qué suerte tuve de encontrarme con otras personas en mi vida que me hicieron apostar por lo que realmente yo quería hacer y no lo que la sociedad me estaba impulsando, o muchas veces sin ninguna maldad, el núcleo familiar a hacer. Y llegó a mis manos un libro que se llama The 5 Regrets of the Dying, los 5 pues arrepentimientos, ¿no?, más grandes de la gente que está en el lecho de muerte. ¿Y sabéis cuál es el primero? A mí es que esto me marcó, porque fruto de este aprendizaje. La primera causa de arrepentimiento en el hecho de muerte es no haber hecho lo que realmente querías hacer, sino haber hecho lo que los demás esperaban que hicieras. Entonces, esto me marcó profundamente y ahí sí que fue un momento de transformación que me llevó a hacer los proyectos sociales que luego he implementado. Aunque me digan que soy una abogada muy rara y que todas esas cosas. Pero ese fue el momento. Muchas gracias a las tres de momento a lo que llegamos. Es que además me encanta porque sois tres personas, a ver, esto como lo digo, que me resultáis un tanto improbables. Sí, porque no habéis hecho lo típico. Habéis hecho cosas que son improbables. ¿Sabes? Por eso lo digo como es halago, o sea, no es insulto. ¿Sabes? Hay gente que es y hay otros que hace que de pronto digo, coño, es altamente improbable que ese tío acabe ahí, ¿no? Entonces ahora ya quería preguntaros una cuestión sobre o sea, el término liderazgo a mí me tiene quemado ya, porque eso es liderazgo, pero no obstante hay un liderazgo. Es decir, hay gente que es referente, es decir, cuando hay problemas todos miramos a uno. Yo suelo pensar que el líder no es el que manda, sino al que todos miramos cuando hay problemas, que es el que ayuda, de verdad, que ese es el auténtico líder, ¿no? Vosotras sois tres líderes, obvio, es decir. Entonces mi pregunta sería, una pregunta general, incidiendo en mujeres. En vuestra construcción de vuestro liderazgo, ¿ha influido algo el ser mujer? Es decir, el género es importante en cómo os habéis construido como líderes, despreciable o importante, no sé. Carolina.
Bueno, en mi caso yo creo que ha sido totalmente, ha marcado totalmente ese camino hacia el liderazgo, porque es que además en un sector, pues eso, la promoción, construcción, altamente masculino, ¿no? Y de hecho, yo acabo de renovar mandato como presidenta de Asprima, soy vicepresidenta también primera de la Asociación Nacional, pero la primera vez que valoré quizá presentarme a presidir Asprima, lo deseché porque justo, pues bueno, era año 2014, el sector estaba muy tocado y se veía que todavía no estaba preparado el sector para ser presidido por una mujer, sinceramente. Ahora lo miro hacia atrás y digo, ostras, ¿cómo podía hacerme ese planteamiento? Pero es que ha cambiado mucho en estos años y desde luego en aquel momento no hubiera encajado, porque además estaba produciendo la transición de los anteriores señores del ladrillo, ¿no?, a lo que al sector tal como lo tenemos ahora, o sea que desde luego ha influido muchísimo. Luego sí que es cierto que no es que yo sinceramente creo que ya con el tiempo que ha pasado yo no noto, no creo que haya ninguna distinción el hecho de que yo sea mujer tanto en la Junta Rectora de Asprima como en cualquier negociación que tenga en mi empresa, el que sea mujer o no. O sea, yo ya no lo noto. Creo que ya hemos llegado a un punto donde a lo mejor es que me ven ya como un hombre y no o sea, sino que yo lo que creo que pasa es que cuando vas al grano y ya no, bueno, te da igual que sea mujer o hombre, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante. Yo, una de las cosas que más ilusión me hizo y más me chocó y no me esperaba fue cuando salí elegida presidenta de Asprima, llevaba 8 años de vicepresidenta. Luego, para mí no fue algo disruptivo, era la transición natural, ¿no? Pero, sin embargo, hay una asociación en el sector Wires, se llama Women in Real Estate, que es de donde es Lourdes, que la verdad es que en tan solo 8 años yo creo que todas las mujeres del sector inmobiliario están asociadas a Wires, ¿no? Y fue muy emocionante ver cómo me daban la enhorabuena, pero no simplemente enhorabuena sino enhorabuena porque una de las nuestras ha llegado ahí, ¿no? Y yo lo que veo en Wires hay un talento femenino brutal, y adolecemos a lo mejor de que yo creo que somos tan perfeccionistas, ¿no?, que dices solo me lanzo a esto si lo voy a hacer perfecto, ¿no? Y yo creo que no, que lo que hay que hacer es lanzarse y servir como referente y decir, oye, pues si Carolina ha llegado ahí, pues yo también me postulo a presidir lo que sea, ¿no? En vez de quedarme ahí hasta que no tenga claro que lo voy a hacer de 10, ¿no? Y luego, concretamente, el liderazgo femenino, ya no el mío, sino el femenino en mi sector, yo creo que ha sido fundamental. Sinceramente, mi sector, que sufrió muchísimo, se destruyó el 95% del tejido productivo a partir del la crisis del 2008, adolecía de exceso de no voy a decir testosterona, pero exceso de arrojo, ¿no? Y no, es verdad, exceso de arrojo, toma de decisiones, que sí, que hay veces, o sea, yo también valoro, por ejemplo, mi padre era el típico empresario de aquella época, hecho a sí mismo, que tenía un instinto pero bueno, hasta aquí, o sea, quiero decir que el criterio de prudencia, que yo creo que eso sí que es genético en las mujeres, o sea, yo no me gustan los tópicos ni de decir, pero sí que creo que tenemos un criterio de prudencia, una mayor aversión al riesgo, que en mi sector ha sido fundamental, que entrase un poco de sentido común y un poquito más de análisis, un poquito más de esa prudencia, aversión al riesgo y tal. Entonces, conforme voy viendo que en la toma de decisiones del sector inmobiliario ya
hay mujeres, porque yo en mi junta rectora de 15 que somos tengo 6 CEOs mujeres, o sea, de empresas promotoras importantes. Se nota que las decisiones son mucho más contenidas y es lo que el sector claramente necesitaba. Yo siguiendo con el hilo que tenía antes de empezar a descubrir mi potencial a los 30, precisamente yo creo que fue madurar y darme cuenta de, a pesar de estar en un mundo de hombres, porque no nos engañemos, la mayoría todavía no hay una paridad perfecta en ningún sector y en los despachos de abogados tampoco, descubrir mi potencial fue darme cuenta que era un potencial, lo que decías tú, innato, resiliencia, empatía o genético, no sé cómo decirlo, no sé por condición de la mujer o lo que sea. Esa empatía, esa resiliencia, esa paciencia, esa capacidad de superación, esa tranquilidad ante cuando se afrontan los problemas del día a día. Vuelvo a la empatía, que para mí es fundamental para escuchar al otro, que es lo que decías tú, Íñigo, que es un líder, al que todo el mundo escucha porque sí, no porque se imponga. Pero el líder es líder porque escucha a los otros. Darme cuenta a los 30, pongo 30 porque creo que es cuando empecé a madurar, no lo sé, de que esas dones genéticos que tenemos las mujeres sirven muchísimo, muchísimo, muchísimo para el trabajo y para explotarlo. Para mí fue mi clic en negativo, que no en positivo, fue darme cuenta de que mis compañeros masculinos de trabajo tenían más dificultad a la hora de trasladar, de que yo aprendiera con H intercalada lo que me estaban diciendo, porque nuestra comunicación verbal y nuestros esquemas mentales, hablo del trabajo, no hablo de un plano profesional en el que vas muy acelerado, no es tan directo entre que cuando se referían a un hombre. Cuando yo me di cuenta de ese punto negativo que tenía que controlarlo y el positivo de coger los dones genéticos que teníamos, ahí fue cuando dije, vale, creo que tengo las herramientas para despegar a partir de ahí. Con lo cual, creo, en conclusión, que ser mujer diferencia, por ahora diferencia, espero que dentro de poco seamos la normalidad, ahora diferencia en positivo. Pero por la capacidad, no por la cuota positiva. Ya. Marlene. A ver, yo creo que mi concepto de liderazgo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y a día de hoy entiendo, para mí, alguien líder, entiendo el liderazgo como liderazgo consciente. Y con eso me refiero principalmente a dos cosas. Para mí liderazgo es igual a servir, es alguien que ser líder es ser capaz y querer, ¿no?, que te nazca servir y ser capaz de inspirar. Creo que un líder tiene que tener también esa capacidad de poder inspirar, motivar a otros. Y luego las herramientas con las que haces eso son muy parecidas a la mediación, que yo le llamo los 7 grandes poderes, que es la capacidad de escucha activa, la empatía, que son distintos, la curiosidad, creo que un líder tiene que ser curioso, cómo trabajar la comunicación no verbal, la comunicación no violenta, cómo trabajar la inteligencia cultural, no ser capaz de adaptarte, ¿no?, a las circunstancias, a las culturas y a esos lenguajes, no solo de femenino masculino, sino de personas que a lo mejor no han tenido la suerte de estudiar aquí, que han nacido en otros sitios o que tienen otra cultura, otras tradiciones. Creo que esos 7 grandes poderes que son los que tratamos de aplicar en la mediación se aplican también mucho al liderazgo. La verdad que lo de exceso de arrojo me ha quedado muy claro. O sea, lo que es que estamos en ICADE y
si dijera las palabras que querías decir, pero vamos, pero dice eso a Rojo, pero fijaros vosotros que luego me choca, porque es verdad que una cosa le dice eso a Rojo y otra es la valentía que acaba de decir Marlene, que esto, o sea, o lo que ha dicho Elia, o lo que tú misma has dicho, es decir, que es una valentía como la de, no sé si eso se puede decir tampoco ahora, pero como la del torero cuando viene el toro, es decir, quedarse parado. ¿Sabes? Otra cosa se le dice eso a Rojo, ¿no? Que es el de pronto, esta decisión la tomamos por... Bueno, me choca que estos valores que estáis diciendo en tiempos de IA son valores profundamente humanos. El Papa Francisco, el Papa León XIV, en la encíclica Magnificat Humanitas, como sabéis, dedicada a la inteligencia artificial, nos insta a defender lo humano, a guardar lo humano. Tenemos que defender y guardar lo humano frente a la inteligencia artificial. Entonces, o sea, esto es un salto loco que estoy haciendo, pero ¿creéis que estos valores que habéis estado diciendo las tres, en un mundo de inteligencia artificial, nos servirían a guardar lo humano? O sea, ¿creéis que estos valores que de alguna manera en esta mesa se han asociado a un liderazgo femenino deberían ser preponderantes en un mundo tecnológico? Y aquí me he saltado el guión solo para poneros en un brete. Carolina, ¿qué te parece? Pertinente. Pues yo es que no sé, pero la IA no me casa mucho con el liderazgo. O sea, porque tú has mencionado algo muy importante, que es la empatía, que yo creo que también tenemos nosotras mayor capacidad de empatía. Y la empatía me parece crucial para el liderazgo. Y eso no sé cómo se le enseña a la IA, ¿no? No sé cómo impregnar de empatía. Quizá es posible, yo no sé. A lo mejor hay logaritmos. O sea, igual es posible e incluso eso llega a gestionar la IA, ¿no? El analizar desde el punto de vista data, cruzando tal, pero también aplicarle... Pero eso me cuesta entender cómo puede llegar y ahí es donde creo que imagino que en eso seremos insustituibles, ¿no? Y se notará mucho un liderazgo ejercido muy apoyado en la IA, pero con esa empatía como marco de gestión y de negociación frente a la misma IA aplicada sin esos criterios. O sea que yo, a lo mejor es que también yo insisto que estoy en un sector que es una pena en la cuestión de digitalización, es que vamos a pedales, o sea, todavía, ¿no? Es verdad. Entonces es súper complicado aplicar la IA en cualquier cuestión nuestra. Y hay muchas veces que digo, venga, voy a probar aquí, ¿qué me dice? Y dicen unas cosas, porque nuestro sector no está nada digitalizado, no hay datos de los que pueda tirar. Por otra parte es muy mediático y muy político, muy de opiniones entonces hay veces que metes consultas en la IA un informe sobre y te sale algo que no. O sea, yo en este momento para lo nuestro veo que le queda muchísimo por recorrer, pero claro, no podrá recorrerlo hasta que no digitalicemos nosotros todo el urbanismo, ¿no? Que es un poco, voy adelantando, aunque no sea de esta mesa, es un poco en lo que se está ahora en la Comunidad de Madrid, en la creación. Hay una nueva ley que va a entrar en vigor a final de año, se llama Ley Líder, está muy bien puesto el nombre porque esperemos que la copien otras comunidades autónomas y a nivel estatal, pero es una ley que es súper disruptiva, cambia el concepto del urbanismo, ¿no? Pasamos de un urbanismo intervencionista a un urbanismo mucho más anglosajón, con mucha más intervención de la iniciativa privada y, sobre todo, y muy importante, mucho más flexible y adaptable, porque tiene su gemelo digital. Yo el día que vea eso, y entonces el gemelo digital va permitiéndote que con el plan estratégico municipal, o sea, desaparecen los planes generales de ordenación urbana que tanto problema nos han dado, y el plan estratégico municipal se va adaptando con su gemelo digital, pues ahí sí que entrará la IA de lleno, ¿no? Pero bueno, hay que llegar a ese paso que de momento, insisto, seguimos yendo a pedales. Pues nosotros con la IA a tope.
No, Garrigues ha puesto hace muchísimo tiempo en la digitalización y en meternos, en aprender con la IA y que la IA aprenda de nosotros, con lo cual es mi compañero de trabajo de la izquierda. Entonces, yo sé, creo que yo no voy a tener problema laboral o de falta de trabajo por la IA, yo, porque ya llevo muchos años. Mi misión, nuestra misión ahora es trasladar a la gente que entra, la gente de mando medio, cómo utilizar la IA en el sentido de, por favor, lo que les digo siempre, hay una cosa que todavía no he visto a la IA, que es picardía. Por favor, picardía, por favor. ¿Para qué te paga el cliente? Para picardía. Picardía bien entendida, o sea, no es trampa, es picardía. Picardía, de dónde se puede estar, cuándo se puede estar, qué se puede decir y cuándo no se puede decir. Picardía y empatía, las dos cosas. La IA no tiene empatía, la IA no tiene picardía, por ahora. Con lo cual, y una cosa muy importante que quería decir, que yo creo que el foro, si alguna alumna o alumno nos está escuchando, lo que estamos viendo ahora es que el pensamiento disruptivo es súper importante en nuestro trabajo. Entonces, las nuevas carreras, las nuevas combinaciones están genial, pero hay una cosa que no sé por qué y siempre digo que nos está funcionando muchísimo en la gente que está entrando, es filosofía, derecho y filosofía, derecho y matemáticas. Alucinamos cuando un chaval que viene o una chica que viene con formación matemática o de filosofía cambia totalmente y sale totalmente de la caja y le ha dado la vuelta. Y eso es lo que creo que va a ir en paralelo con la defensa de nuestro trabajo como humanos junto con la IA. Salir de la caja, más picardía, más empatía. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Elia y añadiría también, por supuesto, nuestro sector estaba también a pedales como el vuestro, Carolina, pero nos tuvimos que poner las pilas, ¿no? Todos, y entonces ahora todos tenemos esa herramienta, pues unos despachos Harvey, otros Legora, otros van, ¿no? Pero es más de lo mismo. Entonces, eso es así y es una realidad y es bueno. Y de hecho ya hay clientes que te dicen, si no utilizas esto, a mí no me sirves, porque yo lo que quiero es que seas eficiente y de hecho, ¿no?, que en tus fees me lo demuestres. Pero que eso no quiere decir que se tenga que ser más barato, que eso es una discusión. Pero a mí en mi casa me enseñaron que lo barato sale caro. No, bromas aparte, me gusta darle la vuelta a esta conversación porque es verdad que lo que oímos y vemos en las noticias es la IA, ¿no?, va a dejar a mucha gente sin trabajo. Pues seguramente en unos trabajos sí, seguramente en otros trabajos no y seguramente todos tendremos que transformarnos. Pero yo lo veo que en nuestro sector lo que supone no necesariamente tiene que ser un adelgazamiento de la estructura, sino que seamos capaces de hacer, gracias con ese instrumento, más en menos tiempo, pero no necesariamente adelgazar la estructura. Y he abierto el cuaderno porque esta mañana he tenido precisamente la suerte de estar con Bell Nelson, no sé si lo conocéis, el fundador de Minerva Project, es un proyecto en Estados Unidos apasionante, un visionario de un concepto de universidad diferente, mucho más basado en la capacidad de decisión y en las emociones. Y si me dices, ¿cómo le podemos dar, ¿no?, poner esa pata de humanismo? Coincido contigo, para mí la piedra angular de todo es la filosofía y el ser capaces de tomar las mejores decisiones. Entonces, él, y me apunta esta frase porque me encanta, dice, nuestra función va a ser adding value, decía, to superintelligence, porque a todo esto ya estamos por la cuántica, ya no, o sea, los softwares cuánticos, digo, me lo he perdido, instead of IA adding value to us. O sea, que el tema no va de que esto nos ayuda a nosotros, sino que el tema va de cómo nosotros no podemos añadir valor añadido a nuestros clientes, por supuesto, a nuestra gente, pero a la IA. Y creo que ahí, más que nunca, esa parte humana del entendimiento de las emociones, del entendimiento de todas esas cosas que no nos han enseñado o no nos las han enseñado sabiendo que nos las estaban enseñando, es
lo más relevante, y va a ser lo más relevante y diferenciador en las posiciones del futuro, porque creo que nos van a pagar por criterio, por valor añadido, por la visión que tenemos del mundo, y no tanto por ese conocimiento técnico. Y a mí me parece precioso. Entonces, la parte humanista, y ese es el reto, ¿no?, que tenemos ahora como sociedad, es cómo la integramos en los colegios y en las universidades. Y creo que ese es un reto que tenemos como sociedad y que tenemos que ser capaces de introducirlo ya para no llegar demasiado tarde, ¿no? Y a mí me ha hecho pensar mucho esta persona esta mañana con esa reflexión de quién está al servicio de quién, ¿no? Y no nos podemos olvidar nunca que la máquina no la podemos dejar, y ya todas esas cosas que hace, que a mí también, o sea, las hace ya la máquina, ¿no? Todo esto, dice, es imposible que tenga, ¿no? Y te contesta a veces hasta con esa picardía que me ha hecho mucha, y te dice, ay, perdona, me equivoqué, parece como que hasta te vacila, ¿no? Y dices, pero bueno, o sea, a ver, y va a ser capaz de hacer muchas más cosas que ahora ni nos estamos imaginando, pero el tema es cómo añadimos valor, el reto sobre eso para hacer una sociedad mejor. O sea, humanidades, H mayúscula, sí, y muy presente. Sí, no, en la universidad, como os podéis imaginar, andamos muy ocupados en este asunto, porque es que es fundamental. Y además hoy, es decir, que cuando yo estudiaba, venía con el periódico todos los días debajo del brazo y me tomaba un café leyendo el periódico antes de entrar en clase, con 20 años. Y esto no ocurre ahora. Entonces, que todo ha cambiado, generacionalmente ha cambiado y la IA ha irrumpido. Bueno, creo que voy a hacer un par de preguntas más, pero las dos, salvo que Gemma me diga otra cosa, las dos voy a intentar que sean, o sea, una hora dura y otra después ya para acabar. Entonces, ahora una dura. Que me podéis mandar a freír espárragos, si queréis, pero vamos, literalmente, ¿eh? Pero sí, la complicidad que estamos, y CADES todos. Mi pregunta sería, en el momento de decisiones difíciles, en los momentos malos, o sea, todos tenemos ya una edad, todos hemos pasado un momento muy malo. O sea, es una enfermedad de un familiar, una bronca de pareja, no sé, todo lo que queráis. En momentos profesionalmente que te hayan pospuesto de una manera vergonzosa cuando tú te merecías mucho más. ¿Sabes? En ese momento duro, ¿de dónde, o sea, qué refugio tenéis? ¿De dónde sacáis fuerza? ¿Qué refugio tenéis? ¿De dónde sacáis fuerza? Que me vale lo que queráis. La filosofía, la religión, la familia. Pero si pudierais compartir con nosotros, creo que nos gustaría saberlo, y no por cotillas, sino porque probablemente tengamos lo mismo. A ver, yo la verdad es que muchas veces me lo pregunto, o sea, es que no tengo ni tiempo de decir voy a sacar fuerza, o sea, antes cuando comentabas, ¿no?, lo de fue el momento de la maternidad, pues a mí la maternidad me pilló, o sea, mi hija mayor nació en junio de 2008. Yo me cogí una baja muy escueta de 2 meses y medio y cuando volví, ¡bum!, o sea, había el sector había había caído totalmente, ¿no? Y la verdad es que de eso es algo de lo que me arrepiento, de no haber podido disfrutar mucho o como me hubiera gustado tanto esa época, ¿no?, de cuando las tienes tan pequeñas, pues porque justo coincidió ese momento. Pero bueno, tampoco quiere decir que una vez salvada esa crisis no tenga momentos durísimos, que la verdad es que sí. O sea, sí que en este negocio es una de cal y una de arena continuamente, ¿no? Y yo creo que la fuerza, pues la saco, pues sí, desde luego de mi familia, sin duda.
pero bien es cierto que la sacaba mucho de mi madre, que falleció hace 1 año y 10 meses, y aún y con esas digo, bueno, pues o sea, por eso he pasado un momento muy malo en esta última época. Y yo lo que pienso es que soy una persona muy, muy positiva, o sea, a lo mejor muy pragmática, ¿no? Y interiormente siempre pienso, digo, bueno, es que la vida te reparte unas cartas y solo hay una vida, entonces juega las cartas que tengas de la mejor manera posible, ¿no? E intenta verle siempre a todo el lado positivo. Yo creo que de ahí es donde saco la fortaleza para no decaer, ¿no? Vienen golpes y dices, bueno, pues lo que tengo que hacer es pertrecharme bien, analizarlo bien, tenerlo, es verdad que sí, a lo mejor es excesivamente controlado, pero a mí eso me da tranquilidad y sosiego, el tener las cosas controladas, aunque sean muy incontrolables, y a partir de ahí intentar buscar el lado positivo. Una pregunta personal, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que más son los 20, 40 minutos de caminar por la mañana al trabajo con mi marido. Ese es, y sé que necesitaría un coach, pero por ahora él lo hace muy bien. Y es lo que a los dos, mi marido también es un gran profesional, los dos es nuestro coaching de la mañana. Y es vuelcas, porque por la noche yo estoy muy cansada. No sé vosotras, yo llego a mi casa y yo no quiero hablar. O sea, no verbalizo. Por la mañana estoy mucho más activa y es cuando verbalizo todas mis preocupaciones. Y compartirlas caminando por Madrid es lo que me ayuda. Eso en el plano de calmarme para llegar al trabajo. Y sobre todo mis amigas, que cuando no se me ocurriría contar un problema de trabajo, no porque no me escuchen, no me entiendan, sino porque queda banal. Se mueve cada una en un ámbito, profesionales impresionantes, con lo cual mis problemas de trabajo se diluyen, no son nada, con lo cual esas dos redes de apoyo son las que yo tengo para seguir trabajando. Pues yo, vale. En lo físico, yo necesito hacer deporte. Si no hago deporte, y además estoy en momentos que me subo por las paredes, no hay quien me aguante. En mi casa me dicen, Marlene, por favor, vete a correr, tal, y lo entiendo, y necesito hacer deporte. Y si estoy en un momento, además, de una crisis, una dificultad, es como mi momento para coger aire y se me ocurren ideas y veo soluciones. Y cada vez me gusta más, además, yo que soy una persona social, estar sola y en la naturaleza, o sea, no me reconozco. Y eso, unido a la respiración, empecé hace unos años a meditar, entonces a mí me funciona fenomenal. Y ahora que mi hija tiene pues también algunas cosas que se pone nerviosa y tal, pues ya, ¿sabes? Ya respiramos en familia y nos va bien. Eso desde ese ámbito. Y luego, en línea con lo que decía Carolina, una cosa que interioricé y me ayuda en los momentos de dificultad de todo, personal, profesional, como ciudadana a veces, ¿no? Cuando te frustras también un poco por la situación. Una cosa que interioricé es la vida, y pues unos serán Dios, otros no. La parte de la espiritualidad, como la entienda, te pone una serie de pruebas para tratar de sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces entendí como que la vida no es tanto lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces, en el momento me enfado cuando me pasa algo malo, porque digo, ya está, y luego digo, vale, tienes tres, ¿no? Puedes jugar el rol de víctima, el de villano, o tratar de hacer un poco el héroe, que también he entendido que está mal. Y entonces digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? A ver cuál es la parte buena de esto, cómo le podemos dar la vuelta. Y eso me ayuda porque me motiva, entonces me mantiene como, ¿sabes? La parte de la estrategia, y entonces a ver cómo lo hacemos y cómo le damos la vuelta a esto, pues si le ponemos humor o...
yo qué sé, y entonces me olvido ya del problema, porque estoy ya focalizada en la solución. Jo, qué bueno, que 3 personalidades más distinguidas. Y pues ya para ir ya acabando y abrir a si alguien quiere hacer preguntas, ahora como no solo hay que aprender de cuando les duele todo y va muy mal qué hacen, ¿no? Ahora vamos a que nos den envidia, es decir, vamos a aprender cosas chulas, ¿no? Es decir, o sea, que podéis, cosas que ¿qué es lo que más os gusta y que nos queráis compartir? O en un momento de éxito, ¿a dónde te irías a celebrarlo? ¿Qué es algo que me digas? Yo ya estoy cercano a la jubilación, ¿eh? Entonces quiero saber, quiero aprender hobbies. O sea, algo chulo, ¿no? Pues mira, os voy a dar envidia a todos. Yo, la cata de vinos, o sea, ¿qué es lo chulo? O sea, una cosa bonita, ¿no? Para venirnos arriba. Sí. Yo, es que la verdad es que otra cosa que me caracteriza a mí es que, bueno, que yo creo que hemos todas filtrado un poco esto. Una cosa es el trabajo, en el que lo damos todo, pero yo intento diferenciar mucho lo que es mi vida profesional de mis hobbies personales y además intento que no coma mi vida profesional a mis hobbies personales. Yo, por ejemplo, pues me gusta mucho cantar y bailar, o sea, muchísimo. O sea, yo siempre digo que soy de esas personas del Renacimiento, ¿no? Que hace muchas cosas, ninguna muy bien, pero oye, todas más o menos me defiendo. Que digo, mira, me gustaría como sueño embarcarme 6 meses en un crucero, que pero no de crucerista, sino de tripulación, porque ocupo poco y tal, y podría estar por la tarde en el piano bar, por la noche en el espectáculo de flamenco, luego en el musical y por último cierro en el karaoke. O sea, le doy un poco a todo. Y de hecho, por ejemplo, el sábado tengo mi festival de flamenco, llevo años y tengo una pugna siempre con mi profesora. Me dice, Carolina, he tenido un trimestre nefasto, porque es que claro, es un trimestre donde es el salón inmobiliario, un montón de actos. Ahora me tengo que ir a un acto en la Puerta del Sol del canal de Isabel II, en fin, que al final tienes compromisos y yo soy de biorritmo más bien nocturno. Mi clase de flamenco es de 8:30 a 10 de la noche y aún así no llego. O sea, es que lo grave es que llego siempre tarde a clase y mi profe, porque ya es un nivel intermedio avanzado, y todas las demás lo hacen fenomenal, y claro, mi profe no sabe cómo decirme y todos los años me lo acaba diciendo: este año, Carolina, no puedes bailar, o sea, no tienes el nivel, vas a quedar fatal. Pero yo hago ahí esos intensivos que me recuerdan a Inicade, cuando teníamos ahí un examen día sí, día no. O sea, llega el último momento, y ayer fue uno de esos días. O sea, ayer me encerré desde las 8 de la tarde hasta las 11 con la profe y tal, con los zapatos puestos, porque digo, voy a bailar. Y luego me dice, pues es verdad, Carolina, siempre llega hasta el último momento, que digo, esta va a hacer el ridículo, y luego lo salvas más o menos. O sea, que a mí lo que me gusta es mantener esa diferenciación, y que no le coma el trabajo a esos hobbies que tengo, ¿no?, tan peculiares, ¿no? Y luego, pues hombre, algo bueno de ser empresaria, de tener una empresa con cierto volumen, pues te permite el escaso, digamos que soy rica en dinero pero muy pobre en tiempo, pero ese poco tiempo que me puedo coger de vacaciones, pues hombre, me permite hacer viajes familiares, pues de esos que dices, y ahora, o sea, esta semana lo voy a dar todo, y pues desde este agosto pues nos vamos a Vietnam con otra familia y lo vamos a dar todo. O sea, pues esas pequeñas, grandes cosas, ¿no? Que es verdad que es corto en tiempo, porque no puedo desconectar un mes entero de mi empresa. Es una pena, pero no se puede.
pero bueno, lo poco que desconecto de verdad, no me llevo el ordenador, prácticamente no cojo llamadas y puedes disfrutar de viajes muy estupendos, la verdad. Gracias, Carolina, pero eres de Zaragoza, ¿no? Que eres de Zaragoza. Sí. Digo por lo de... Es que empecé con J. Ah, vale. Empecé con J aragonesa, sí. Luego ya fui... la verdad es que me captó el flamenco, sí. O sea, la J me gustó, pero ni comparación con el flamenco, la verdad. Elia, cuéntanos. Yo sigo siendo muy empollona, entonces os lo digo de verdad, me apasiona que me llegue un acta y tener que alegar contra ella. Me encanta. Unas alegaciones de estas complicadas ante un tribunal, me encanta. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo, eso lo disfruto y os prometo que a día de hoy todavía lo disfruto, de verdad. Cuando son unas alegaciones bonitas, jurídicas, me gusta mucho. Y quitando eso y la barrera entre profesión y vida personal es de hormigón armado, de cemento armado. En mi trabajo soy una persona totalmente distinta a como soy en casa. Lo que más disfruto en el mundo es volver a Benicàssim y mi ver el mar y todo lo que tenga que ver con el mar, deporte, comida, mar, olas, barco, todo lo que tenga que ver con el mar. Ahí soy yo de verdad. En el trabajo soy otra yo, os lo prometo. En mi vida soy yo de verdad. Gracias, Elia. Menuda killer tienes que ser tú. Marlene. Pues yo, al contrario que Elia, lo tengo todo mezclado. Y siempre digo, esto es lo que hay, ¿sabes? Para bien y para mal, y cada vez más que me voy quitando más caretas y digo, pues es que, pues no, me gusta. Yo no me importa cantar, canto, o sea, fatal. Me dicen mis hijos, por favor, mamá, pero tú no cantes, o sea, no. Entonces, pero como que me he ido quitando, como me gusta eso de aprender, pues me apunto a todo con ellos y hay cosas. Me ha recordado esa frase que has dicho, lo que dice el alcalde, ¿no? Que Madrid no es un 10 en nada y un 8 en todo. Yo siempre lo digo también, yo digo, no soy un 10 en nada, pero más o menos me defiendo. Y me gusta mucho el deporte. Pues retomé la esgrima, pero me encanta salir a andar por el campo, me encanta hacer, bueno, millones de cosas. Yoga, estoy obsesionada con el yoga ahora, me gusta mucho. Pero todo, jugar al pádel con amigas, todo. Y lo que más, así por decir una cosa concreta, a mí me encanta ir a Formentera con mis amigas. Hombre, claro. Y lo hacemos una vez al año, pero hasta en pandemia. O sea, puede pasar lo que sea, que ese viaje no se suspende. Y nunca pueden venir los maridos. Es un viaje de amigas. Y lo hemos hecho desde hace 20 años, de que hacemos ahí. O sea, si queréis algún tip de Formentera, me llamáis. Estaré encantada de ayudar. Y eso es lo que más me dices, Marlene. Eso y viajar con mis hijos pequeños. Lo disfruto muchísimo. Me encanta compartir esos momentos, hacerles que... ¿Quieres un helado? Pues 3 preguntas, a ver qué ha dicho el guía, ¿no? O sea, como ese juego y me sirve para estar yo atenta, ¿no? Y de compartir y de como esos viajes de calidad cortos, pero de la familia, pues las conversaciones por la noche. O sea, disfruto mucho ese viaje de los 4, mis 2 hijos y mi marido, y mi viaje con mis amigas a Formentera, vamos, o sea, se puede acabar el mundo que ese viaje no se puede terminar. Entonces, esa es la verdadera yo. Qué bueno. Oye, en Formentera... Simplemente quiero decir, Marlene, que aquí están mis amigas Sexicade, con las que nos vamos desde hace... A Formentera. ¿Cuántos? 13, los 13 a Formentera. No, pues un fin de quedamos, Oye, de Formentera, en Instagram, la guía de Formentera, Olga Ramos, es de mi clase. No, miradla en Instagram. Puntos para que te invitemos. No. Yo aquí soy moderador, No participo. Gemma, no sé si hay alguna pregunta. Pues por aquí tengo el libro, si hay alguna que quiera atreverse, venga, ¿no? ¿Nadie? Si no, siempre podéis preguntar luego en... ¿No?
Pues, a ver, yo diría efecto guau, ¿no? O sea, esto, por favor, primero dar las gracias a Íñigo por llevarnos por este viaje, porque ha sido un viaje, ¿eh? Ha sido un viaje, como veis, yo me estaba apuntando cosas y es que, hemos hablado de liderazgo, pero veis que es el liderazgo que hay rostro, hay decisiones, o sea, hay nombres propios. Que veamos que esto no es el liderazgo no es algo abstracto, si es que esto va de decisiones, de nombres, de momentos, ¿no? Se ha hablado de redes de apoyo, se ha hablado de respiración, de yoga, de coaching, se ha hablado de pensamiento disruptivo, de salir de la caja. Y el cierre, se ha hablado de momentos duros, pero se ha hablado de disfrute. Y ha habido ejemplos gloriosos para recordar. Se ha hablado de baile, de viajes, de mar, se ha hablado de Formentera. O sea, el liderazgo es esto. El liderazgo no es solo lo que conseguimos, sino también lo que arrastramos. Empezaba hoy la sesión con una pregunta, ¿no? Que os decía, oye, ¿qué mujer os ha impactado? ¿Qué mujer ha influido en vuestros cambios? Ahora me gustaría cerrar con otra pregunta. Y es, finalmente, en la vida profesional de quién vamos a dejar nosotras huella. Esto va de dejar legado, ¿no? Y bueno, pues hoy aquí con estas grandes mujeres y magníficas ponentes hemos tenido un claro ejemplo y yo os animo a Mujeres ICADE. Mujeres ICADE va de dejar legado. Dejar legado porque las que van abriendo el paso se lo abren a otras y esto va de que cada una de nosotras podemos dejar algo. Muchísimas gracias a todos.